Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todas, todos, todes, todoes, todoas. Vamos a continuar el curso. Estamos tratando el tema de la unidad 3, las fuentes del derecho internacional. Y para introducir el siguiente tema de esta unidad, nos haremos esta pregunta. Es un caso de reciente, de hace unos días. La orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que sanciona con aranceles a países que comercian petróleo con Cuba es obligatoria para México y el resto de los estados. Y para ello, eh, somos 35. Jimena Herrera estará por ahí. Ah, dije su apellido, se me pasó. Mm, Mauricio Daniel, Jocelyn. Presente, profesor. Jocelyn, pues no es examen, no es evaluación, lo digo para que tengas toda tranquilidad de hacer algún comentario a esta pregunta. Repito, la orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que sanciona con aranceles a países que comercian petróleo con Cuba es obligatoria para México y para el resto de los La estados. verdad, perdón, la verdad no me parece porque no hay algo que realmente nos pueda obligar. Me suena más a una advertencia, pero no una obligación que tenga México ni ningún otro país, debido a Muy la bien, soberanía que tiene cada uno. excelente, Jocelyn, estoy de acuerdo contigo. No es obligatoria, se toma o no. Aquí la pregunta sería por qué México, pues sí, detuvo el envío de petróleo a Cuba después de esta advertencia, ¿no? Como le llamaste, del presidente Trump, del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Jocelyn. Eh, Fernanda se encontrará por ahí. Parece que sí. Y eh, pues no es obligatoria, ¿no? Es una advertencia, como le llamó Jocelyn. Esta, mm, pues esta advertencia de que si comercias petróleo con Cuba, pues te ves en la posibilidad de que se te imponga un arancel, es decir, un impuesto a los productos que envíes a, a los Estados Unidos. Si México la acata y el resto de los estados acatan esa advertencia, entre comillas, advertencia, usando la terminología que sugirió Jocelyn, dirías que se puede convertir en obligatoria entonces. Eh, Compañía presión de otro gobierno, pero Lamentablemente no te alcanzo a escuchar. Si puedes poner tu comentario en el a chat. ver, ¿se me escucha ya, profesor? Ah, ahora sí, ahora sí. Ah, ok. Pues como mencionaba mi compañera, tal vez por la presión de que otros lo están ejecutando, pero una disculpa por el ruido, es que voy regresando de la facultad. Está bien, está bien. Pero a mi consideración no, porque al final del día sigue siendo México un país soberano que tiene que puede decidir qué hacer o no hacer, ¿no? En estos casos. Y puede ser tal vez por la presión como mencionaba anteriormente, pero aún así no. Ok, muchas gracias. Muy bien, Fernando. Esta pregunta viene a colación. Adelante, Naum, de noche. Yo tengo la pregunta de si se puede volver obligatoria esa, por decir, esa advertencia si contravienen los principios de soberanía de Cuba. O sea, se podría volver obligatorio algo que vaya en contra de la libre decisión de con quién comercia. Y Ahorita te otra, doy
mi Se opinión. supone que usted nos había platicado que el segundo artículo del Tratado de Libre Comercio establecía que no se pueden establecer, valga la redundancia, aranceles entre los países que forman parte, que sería Estados Unidos y México. Entonces, no le podría establecer aranceles, ¿o sí? Eh, Respecto, aquí ya estoy preparado porque la sesión anterior me olvidé de las preguntas. Tu primera pregunta, si la afectación a la soberanía de Cuba puede, si puede haber, si esa advertencia, como le llamó Jocelyn, de los Estados Unidos de imponer aranceles y comercios petróleo con Cuba puede volverse obligatoria o no, si atenta contra la soberanía de Cuba. Mi perspectiva así a primera vista es que no, no se puede volver obligatoria. Sin embargo, ¿qué pasa si los estados acatan esa advertencia, ¿no? O sea, por voluntad propia. Me pregunto si eh, se estaría creando una especie de costumbre, es pregunta, no es afirmación, no nos conviene que eso ocurra. Eh, me pregunto si se estaría creando una costumbre, es decir, una fuente del derecho internacional, una práctica de los estados considerada obligatoria de limitar la soberanía de los estados. Es decir, yo México tengo la soberanía de comerciar con Cuba. Estados Unidos tiene el derecho soberano de imponer un arancel si yo México comercio petróleo con Cuba. Pero si no me conviene a mí México que me impongan un arancel, porque eso implicaría que aumente el precio de los productos a nivel interno, eso a su vez tendría un efecto político electoral, etcétera, eh, pues la estaría acatando, ¿no? Entre comillas, acatando. Es decir, estaría evitando que se me imponga un arancel por comerciar petróleo con Cuba. Adelante, Fernando. Bueno, a raíz de esta pregunta, profesor, y me surgió entonces también a mí una duda. Bueno, en el caso de que los demás estados decidieran aceptar el no darle, en este caso, el petróleo a Cuba y por presión de Estados Unidos, pues no, me surgió como de que no pueden llegar a caer también en como ver como, no sé, más alto a Estados Unidos en ciertos casos y perder cierta soberanía, o podrían ver a Estados Unidos como un líder más prioritario que su propia soberanía. Tu pregunta es si los estados acatan, como México y otros estados, de no comerciar petróleo con Cuba para no verse en la situación de recibir aranceles por parte de los Estados Unidos, eh, si eso implica aceptar que Estados Unidos es el único soberano. No sé si entendí bien tu pregunta. Sí, esa era mi duda. Pues sí, eso estaría implicando, pero pues aquí el problema es un problema de política internacional, un problema de economía internacional. A México, pues sí es su país soberano, puede enviar petróleo a Cuba. De hecho, detuvo los envíos de petróleo a Cuba por las amenazas de los Estados Unidos de poner aranceles y comercios petróleo con Cuba. Y soberanamente, pues México decidió detener los envíos de petróleo a Cuba. También pudo haber decidido continuar con esos envíos y pagar los aranceles a, que impondrían los Estados Unidos. Pero eso no le convendría al gobierno mexicano, ya no como Estado, sino al gobierno mexicano, porque tendría un efecto en el aumento de precios. Bueno, pues debo retractarme de eso, el aumento de precios, porque eh, los aranceles, es decir, si llega, por ejemplo, petróleo que compra Estados Unidos a México, y si le impone un arancel, quien estaría pagando eso serían los Estados Unidos, no México. Entonces, tal vez no sea el mejor ejemplo mm, los aranceles, ¿no? Pero bueno, eh, volviendo tu pregunta, si los estados acatan esa advertencia, usando la terminología que sugirió Jocelyn,
Eh, si eso implicaría que se estaría admitiendo que solamente Estados Unidos fuese el único soberano, pues sí. Si los estados no envían, no comercian petróleo con Cuba por temor al poder estadounidense, pues se estaría admitiendo en cierta forma eh, la limitación a la soberanía de los estados. Y eso, pues, podría convertirse en costumbre, ¿no? Si la consideran obligatoria. Ahí está la esencia de la cuestión. Por eso traje a colación esta pregunta, ¿no? De este tema en específico, los aranceles a los que se impondría a los países si comercian petróleo con Cuba. Porque puede ser que México, como lo hizo, detenga el envío de petróleo a Cuba, el comercio de petróleo a Cuba, pero que no lo considere obligatorio, simple y sencillamente pues está evitando que le impongan aranceles, porque no es conveniente para los intereses de México que por comerciar petróleo con Cuba nos impongan un arancel. Es decir, no necesariamente es una costumbre, ¿no? Por costumbre, entendiendo una práctica de los estados, en este caso el comercio de petróleo con un país como Cuba, y otra cosa es que la pausa del comercio de petróleo con Cuba se considere obligatoria o no se considera obligatoria. No sé si me estoy explicando, es decir, sí detuve el envío de petróleo a Cuba, pero no lo considero obligatorio, ¿no? Es una decisión de México para proteger los intereses mexicanos, pero eso no significa que lo considere obligatorio, porque Estados Unidos no puede imponer a países soberanos eh, comerciar o no comerciar con Cuba, ¿no? Ahí hay otras cuestiones que rebasan el derecho, que ya entran en relaciones internacionales de un país como Estados Unidos como hegemón. Espero haber respondido a sus preguntas. La otra pregunta de Nahum sobre los aranceles, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Mm, eh, y el TEMEC, ¿no? Aranceles y el TEMEC. Es decir, con el TEMEC se liberan el comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Liberan en el sentido de que no pagan aranceles. En ese sentido, México importa dentro del TEMEC automóviles que se ensamblan en México y se exportan desde México hacia los Estados Unidos y esos no tienen aranceles. Recientemente, con la revisión del TEMEC, porque se debe revisar con cierta periodicidad, este año 2026, pues es un año que se está revisando, no renegociando. Puede desembocar en una renegociación, pero la obligación, la cláusula contemplada en el TEMEC es que es una revisión. O sea, pues vamos a ver cómo estamos, ¿no? Vamos a ver cómo está el TEMEC. Ah, pues está bien, ya lo revisamos. Ah, entonces no entramos en una renegociación. Ah, pues que hay diferendos entre Canadá y Estados Unidos y es posible que Canadá se salga del TEMEC, pues entonces ya habría una renegociación, porque de trilateral podría convertirse en un tratado bilateral. Pero bueno, eh, el punto es que si eh, México comercia petróleo con Cuba y los Estados Unidos le imponen un arancel a México por comerciar petróleo con Cuba, puede ser que sea contrario a, a derecho. Particularmente puede ser que sea contrario al TEMEC, lo cual puede ser discutible también porque hay una cláusula en el TEMEC que dice que los miembros del TEMEC no pueden adoptar un tratado de libre comercio con países que no tengan economía de mercado. Comerciar petróleo con Cuba no es adoptar un tratado de libre comercio entre México y Cuba, ¿no? Y aunque esa cláusula del TEMEC, a la que hago referencia, en realidad, pues, nomás por no ponerle ahí que se refiere a China, es decir, México no se te va a ocurrir adoptar un tratado de libre comercio con China.
En fin, en concreto a la pregunta, ¿no sería ilegal un arancel impuesto por Estados Unidos a México en caso de que comercie petróleo con Cuba? Y afortunadamente ya tenemos la respuesta porque ayer antier eh, ya se declararon ilegales esos aranceles y la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para acatar una decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos eh, que declaró ilegales los aranceles, así genéricos, si los invoca conforme a determinada ley, a una ley en específico. Entonces, la Casa Blanca tuvo que emitir una orden ejecutiva acatando esa orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego, entonces, ya incluso en los hechos, como ocurrieron las cosas, es que son ilegales los aranceles que se impongan de manera genérica porque los aranceles deben aprobarse por el Congreso de los Estados Unidos, no por el Poder Ejecutivo. No obstante, se mantienen algunas normativas en materia de seguridad por parte del gobierno de Estados Unidos que afectan a Cuba. Y a Cuba la declararon una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo estoy en total desacuerdo, no es ninguna amenaza. Un país pequeño, 12 millones de habitantes, un país en vías de desarrollo, digo, es una potencia a nivel biotecnológico, tiene 5 vacunas contra el COVID, funcionando, eh, en fin, o sea, pero no es una potencia, ¿no? O sea, Cuba no es una potencia, aunque tiene eh, eh, acuerdos de colaboración, por ejemplo, en materia de medicina. En México hay médicos cubanos, médicos y médicas cubanos. Un un médico cubano, estuvo aquí en la pandemia, pues es conocido, este, pues es un conocido, es decir, yo tengo la mejor opinión de la colaboración de médicos cubanos y cubanas. En fin, espero haberles respondido. Mm, lo respondo así de manera concreta para no perdernos. La imposición de esos aranceles por comerciar petróleo con Cuba es ilegal, pues sí, en términos así, en blanco y negro, sí, sí sería ilegal, ya lo declaró ilegal la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. La imposición de un arancel, si México comercia petróleo con Cuba y que el arancel lo imponga el gobierno de los Estados Unidos, sería ilegal conforme al TEMEC. Puede ser que sea ilegal conforme al TEMEC. No obstante, en el pasado ha habido casos en que Estados Unidos ha impuesto aranceles, por ejemplo, al aluminio, mm, y eso se puede considerar contrario al TEMEC, no obstante, por el poder eh, pues tan disparejo, la asimetría tan grande que hay, ¿no? De poderes, pues, aunque fue ilegal, mm, aunque es ilegal conforme al TEMEC, pues se aplicó ese arancel. Y si los estados admiten la advertencia de los Estados Unidos para no comerciar petróleo con Cuba, si no sería admitir que el único soberano es los Estados Unidos, pues en términos de relaciones internacionales, de política internacional, pues sí. El problema es que los estados como México, pues frente a un poder tan grande, tiene que sopesar, ¿no? Los actos que realiza. Y en este caso, para evitar los aranceles que le pudo haber impuesto Estados Unidos a México por comerciar petróleo con Cuba, pues prefirió pausar ese comercio de petróleo entre México y Cuba. Sí es una limitación a nuestra soberanía, pero en razón de proteger los intereses nacionales mexicanos. No obstante, el gobierno mexicano ha turnado ayuda humanitaria a Cuba, no petróleo, pero ha turnado ayuda humanitaria. Y en estos momentos parece que se abrió una puerta, una posibilidad de recomenzar el comercio de petróleo con Cuba. De momento no tengo noticias si eso ya está en marcha o no, si se va a poner en marcha o no se va a poner en marcha, pero hay una posibilidad de que eh, recomience ese comercio. Bueno, todo este prólogo es o este caso es para ilustrar
la costumbre internacional. La costumbre internacional es otra de las fuentes del derecho internacional, además de los tratados. Es, hay normas internacionales que pueden tener el carácter de convencionales, es decir, están mm, contempladas en una convención, en un tratado. Pueden recibir también una norma internacional, puede tener el carácter de eh, una fuente consuetudinaria, mm, y puede tener esas dos características. Eh, ¿Qué es la costumbre internacional? Es definida en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en el artículo 38, numeral 1, inciso B, como una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Si tomamos en consideración este ejemplo, aquí hay otras notas de prensa sobre la advertencia, ¿no? Como le llamó Jocelyn, a la orden de los Estados Unidos o a la amenaza de los Estados Unidos de imponer aranceles y comercios petróleo con Cuba. Mm, podemos poner la prueba, ¿no? La, la definición de la costumbre, ¿no? La pregunta sería, esos aranceles que impondría Estados Unidos a los países por comerciar petróleo con Cuba, si los estados prefieren pausar o detener el comercio de petróleo con Cuba para no verse en la situación de recibir aranceles por parte de los Estados Unidos, si es una costumbre, si eso ya se ha vuelto una costumbre, o qué sería, ¿no? La pregunta es, ¿adquiere las características de costumbre el hecho de pausar ese comercio de petróleo con Cuba? Vamos a ver. Eh, Repito, la definición de costumbre internacional es una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. ¿Cuál sería la práctica aquí? Que México comerciaba petróleo con Cuba y frente a la advertencia de Estados Unidos pausó ese comercio. O sea, en su práctica de México con Cuba, para evitar los aranceles amenazantes del gobierno de los Estados Unidos, pausó ese comercio de petróleo con Cuba. Significa entonces que México lo acepta como derecho. O sea, sería una práctica que México acepta como derecho, o simple y sencillamente es un acto soberano que no implica la aceptación por parte de México de que eso sea obligatorio, porque mañana puede reanudar ese comercio de petróleo con Cuba, ¿no? ¿Qué características tiene la costumbre internacional? La doctrina, o sea, los tratadistas, las tratadistas y los tratadistas dicen que una característica de la costumbre es la adaptabilidad. Es decir, la práctica de los estados evoluciona con la realidad social. Por eso traje a colación este ejemplo tan reciente de esa advertencia de Estados Unidos y si la acatan o no la acatan los estados. De momento la han estado acatando. Incluso Venezuela, que pues tenía una alianza, ¿no? Son parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA, Tratados de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, así se le conoce, que es una especie de pues sí, de integración subregional, en el cual intercambian productos en el marco de esa alianza, ¿no? El ALBA. No tiene características comercialistas, tiene otro tipo de características, eh, regula las relaciones económicas entre entidades públicas, como por ejemplo PDVSA y el Ministerio de Salud cubano, que hay médicos cubanos, médicas cubanos, en colaboración en Venezuela, ¿no? Y en fin, eh, el punto al que me quiero referir es que incluso Venezuela, teniendo esa alianza, siendo parte del ALBA,
después de la intervención estadounidense ilegal, de la agresión, de la violación a la soberanía de Venezuela, en el que secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y los tienen presos actualmente en los Estados Unidos, incluso al grado de impedirles el pago, de impedirle a Venezuela el pago de los abogados para la defensa de ambos, lo cual es ilegal, es un abuso. Si ya hubo un abuso con la agresión, pues el abuso continúa en el sentido de impedir el pago de los servicios de la defensa, ¿no? De Nicolás Maduro y Cilia Flores, que fueron secuestrados. No hay otra manera de hablar de eso, ¿no? Otros usan otros términos, ¿no? Fueron abducidos como si hubiese venido un extraterrestre y los hubiera abducido. Pero bueno, en fin, eh, incluso para terminar la idea, o sea, Venezuela siendo un aliado de Cuba, también detuvo el comercio de petróleo con Cuba, porque Estados Unidos tiene impuesto un bloqueo naval a Venezuela. Y aquí pueden ver una nota en la lámina del día de ayer. Estados Unidos, del día de antier, Estados Unidos intercepta otro buque petrolero en el Océano Índico por violar bloqueo a Venezuela. Las autoridades estadounidenses informaron que 3 embarcaciones han intentado evadir las restricciones relacionadas con Venezuela y que las 3 fueron capturadas. Mm, Tiene muchos bemoles porque lo que está haciendo Estados Unidos es aplicar su propia legislación interna con efectos externos que no necesariamente implican una obligatoriedad, como ustedes muy bien lo percibieron. Dijeron que no, pues no se sienten obligados a cumplir con esa advertencia estadounidense. No obstante, que los estados, pues sí, se abstuvieron de continuar el comercio de petróleo con Cuba para protegerse o para no verse en la situación de que se les imponga un arancel. Bueno, entonces, el punto es ¿qué características tiene la costumbre internacional? Pues la adaptabilidad evoluciona con la realidad social. Ya veremos en este caso si los estados, como México y otros estados, admiten en su práctica con Cuba la limitación a sus soberanías, o si con el tiempo, si cambian las circunstancias políticas internas en los Estados Unidos. Por ejemplo, va a haber elecciones el próximo noviembre y si pierde el control que tiene actualmente el gobierno de Estados Unidos sobre el Congreso estadounidense, pues pueden cambiar las circunstancias y se limite eh, las acciones que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos liderado por el presidente Trump en su segundo mandato. Otra característica de la costumbre internacional es la naturaleza no impuesta, porque está basada en la conducta espontánea de los estados. Es decir, Estados Unidos emite esa advertencia, no se les vaya a ocurrir comerciar petróleo con Cuba, porque Estados Unidos, en sus diferendos con Cuba, que quiere cambio de régimen, le molesta el gobierno de corte socialista cubano, eh, por eso está haciendo un llamado, ¿no? Bueno, no un llamado, una advertencia para eh, estrangular y asfixiar cada vez más a Cuba, que tiene un bloqueo económico, político, etcétera, diplomático desde 1962, que lo impuso JF Kennedy después del conflicto de los misiles. Es una historia muy, muy larga. Eh, Desde 1962, pues que hay un bloqueo, pero el bloqueo no había llegado al grado de un bloqueo naval, que es un acto de guerra, es un acto de agresión. Y así lo hizo ver el propio JF Kennedy, eh, cuando se le preguntó por qué, pues, ¿por qué no pone un bloqueo naval, ¿no? A Cuba, ¿no? Porque sería un acto de guerra. Pero bueno, mm, el punto es que hay 2 características que señala la doctrina en torno a la costumbre internacional. La adaptabilidad,
y la naturaleza no impuesta. Es decir, los estados en sus prácticas, entre ellos y también entre organismos internacionales, va definiendo con esa práctica lo que se considera obligatorio y lo que no se considera obligatorio. Para este caso en específico, este ejemplo que yo estoy sugiriendo, no estamos en presencia de una costumbre internacional. México, por ejemplo, pausó el envío de petróleo a Cuba, pero mañana o pasado mañana puede reanudar eh, ese comercio de petróleo con Cuba. Somos un Estado soberano, puede ser que las circunstancias cambien en el futuro, no tan lejano, y recomencemos ese comercio. Luego, entonces, aunque hayamos pausado el comercio de petróleo con Cuba por, por razones de política interior mexicana, por razones soberanas mexicanas, para no verse en la circunstancia de, de que nos impongan a México aranceles, pues mejor la pausamos y enviamos ayuda humanitaria, víveres, leche en polvo, en fin, de hecho en el Zócalo capitalino hace unos días hubo una colecta para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Entonces, ¿qué es la costumbre internacional? Pues es una fuente del derecho internacional que se define como la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Se puede criticar la definición convencional del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia porque ¿cuál sería la prueba, no? O sea, el hecho de que ya haya una práctica y se considere obligatoria, pues esa sería la prueba, ¿no? Como que una prueba de una práctica, si la práctica misma es la prueba. Eh, por ejemplo, ¿cuál sería la prueba de la práctica de México en su comercio de petróleo con Cuba o en su comercio genérico, ¿no? Con Cuba. ¿Cuál es la práctica de México en relación a Cuba? Y pues sabemos que se pausó, ¿no? El comercio, México pausó el envío de petróleo a Cuba, que es un comercio, es decir, Cuba paga por ese petróleo, no es que se envíe gratuitamente. Se ha enviado modo de ayuda humanitaria también, pero el petróleo se comercia, ¿no? Es decir, hay un pago por parte de Cuba al petróleo mexicano. ¿Cuál sería esa prueba? Pues sabemos pues que se pausó, es decir, hubo una declaración, una admisión por parte de México en diversas conferencias matutinas de la Presidencia de la República se admitió que se pausó ese envío de petróleo a Cuba y eso es esa declaración que es pública, pues es prueba, o sea, esa misma declaración es prueba de que no es una falsedad que se haya pausado ese comercio de petróleo con Cuba. Espero estar siendo claro, me pueden interrumpir, pueden comentar, pueden preguntar. Eh, en suma, ¿qué es la costumbre internacional? Es una práctica generalmente aceptada como derecho. En el ejemplo que estoy sugiriendo, eso no se considera derecho. Nada más es que los estados deciden, en defensa de sus propios intereses, pausar o continuar, con el comercio de petróleo con Cuba. Tiene dos características, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a las y los expertos, que son la adaptabilidad y la naturaleza no impuesta, eh, porque está basada en la conducta espontánea de los estados. Eh, bueno, la nota del periódico La Jornada hace unos días dice, el presidente Trump anunció que su gobierno impondrá aranceles adicionales a todo producto proveniente de cualquier país que directa o indirectamente venda o de alguna otra manera proporcione petróleo a Cuba. La decisión fue dada a conocer en momentos en que la isla enfrenta una severa crisis energética tras la irrupción de los suministros de Venezuela a inicios de este año.
Bueno, eso es en relación a la costumbre internacional y ahora vamos a preguntarnos si puede una resolución de la Asamblea General de la ONU adquirir valor jurídico vinculante. Eh, Débora Iraíz se encontrará. Sí, profesor. Muy bien. Eh, Débora, no es examen, no es evaluación, es para interactuar, no ser yo el único que habla. Eh, eh, ¿Creerías, a tu perspectiva, así a primera vista, creerías que las resoluciones de la Asamblea General pueden, bueno, en primer lugar, tendrían valor jurídico o no tendrían valor jurídico? Sí lo tendrían. ¿Podrías desarrollar tu comentario, ampliarlo? Yo creo que sí, porque al ser una organización en la que diferentes países están interactuando entre ellos mismos, cuando lleguen a una, pues a una resolución en la que en la que varios países estén de acuerdo, pues sí tendría que adquirir un valor jurídico en el momento en el que se establezca, pues todo el desarrollo de la parte legal, ¿no? O sea, si tal acuerdo menciona que la ley debe de aplicarse de cierta manera, debería de poder hacerse de esa manera en los respectivos países. Ok, gracias, Débora. Le vamos la palabra a Salvador, adelante. Sí, pienso que más que sean vinculantes son más que nada recomendaciones, ¿no? Al final de cuentas, un estado puede o no tomar esas medidas correspondientes como lo dicta la Asamblea. No están jurídicamente, pues sí, obligados a hacerlo, pueden o no. Ok, bueno, tenemos dos posturas, una que sí, otra que no. Mm, la Carta de la ONU, que le da vida a la Asamblea General, dispone que las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones. Luego entonces tienen esa naturaleza, esa característica, son recomendaciones, se adoptan o no se adoptan, se acatan o no se acatan, porque es una recomendación. Es algo así como, bueno, yo recomiendo, yo Asamblea recomiendo. No obstante, como sugiere Débora, sugirió ella, eh, podrían tener carácter vinculante si los estados se ponen de acuerdo y dicen, ah, bueno, esta resolución puede tener eh, se le puede otorgar el carácter de vinculante. Como no era tan claro que una resolución de la Asamblea General pueda tener carácter vinculante, me refiero pues, a las resoluciones que adoptan, ¿no? Sobre X tema, no sé, por ejemplo, mm, tema de Gaza, Palestina, Siria, antes Irak, antes Yugoslavia, en fin, si pueden tener carácter de vinculante o no, porque las que sí tienen carácter vinculante, sin duda alguna, como establece la doctrina de Jorge Castañeda, pues son cuando decide sobre su presupuesto, cuando decide admitir a un Estado miembro como miembro de la ONU. Adelante, Sharon. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo había visto una noticia y ahorita justamente lo estaba buscando, que, bueno, yo lo estoy leyendo del Departamento de Estados Unidos y es de que, pues, principalmente Estados Unidos se retiró ya de la UNESCO y principalmente ya retiró todo su apoyo y su colaboración en, por ejemplo, en áreas como la educación, la ciencia y la cultura. Y bueno, si me permite opinar sobre la pregunta, yo creo que ya la resolución de la Asamblea General de la ONU pues ya no tendría valor porque ya no pertenece como tal. O sea, el país ya está tomando como sus propias acciones de forma independiente, ya no quiere como ver por otro tipo, bueno, por los intereses de otro país, sino ya como que quiere enfocarse más en el interés de su país únicamente. Y creo que ya no tendría el peso lo que diga la ONU si pues ya no pertenece al tratado o a los tratados que pues genera una cultura de paz, ¿no? Principalmente para todas las naciones. Sí, Estados Unidos recientemente se retiró de la UNESCO y de varias decenas de otros organismos internacionales.
La UNESCO es un órgano internacional, un organismo internacional, una organización internacional especializada en materia de salud, perdón, de educación. La de salud es la OMS, Organización Mundial de la Salud, a la que también se retiró, de la que también se retiró Estados Unidos. Pero no se ha retirado de la Asamblea General de la ONU, porque eso implicaría retirarse total y completamente de la ONU, pero sí se retiró de mm, un par de decenas, algunas cuantas organizaciones internacionales, entre ellas la que tú mencionas, la UNESCO. La intención del gobierno actual de los Estados Unidos es crear un nuevo orden internacional, solo que le va a ser difícil porque el poder de Estados Unidos, aunque sigue siendo la primera potencia mundial, es un poder en declive y ese declive no sabemos a dónde va a llevar, pero pues podríamos pensar con cierta certeza, bueno, no hay nada seguro, pero con mm, determinada certeza que no va a ser necesariamente como quieran los Estados Unidos. Y hay eh, otro caso que es voy a llamarle club, ¿no? No me acuerdo cuál es el título que le dio Estados Unidos, pero esta conferencia de la paz para Palestina, ¿no? Una especie de club para la paz de Palestina y había que aportar, no sé si $1,000 millones en fin, era un aporte muy grande, casi como para financiar, pues sí, el monitoreo de la paz en Palestina, ¿no? Paz que para los palestinos significa la muerte, ¿no? Es una paz en que implica la expulsión de los palestinos, pero bueno, en relación al retiro de Estados Unidos de la UNESCO, sí, efectivamente se retiró. Es un, eh, es la práctica en este caso estadounidense es dejar un par de decenas, no recuerdo exactamente cuántas, de organismos vinculados a la ONU, de los cuales se retiró Estados Unidos. Cuando haya un cambio de signo político en Estados Unidos, cabe la posibilidad de que se reincorpore Estados Unidos nuevamente a esas organizaciones internacionales. ¿Qué implicaría si dejase la Asamblea General de la ONU? Implicaría que ya no sería parte de la ONU. Y si no ha dejado la ONU, aunque habla con mucho menosprecio, con mucho desprecio de la ONU por su ineficacia, me refiero al gobierno de los Estados Unidos, pues no ha decidido retirarse, ¿no? Esa es la situación actual de la práctica estadounidense en torno a a la ONU, ¿no? Es retirarse de algunas organizaciones internacionales y permanecer en otras, las más importantes, como la Asamblea General de la ONU, que es el órgano democrático por excelencia de la ONU. A la Asamblea General pertenecen los integrantes de la ONU, los 193 estados miembros de la ONU pertenecen a la Asamblea General. Hay algunos estados observadores como Palestina, el Vaticano, que opinan pero no votan. Palestina le encantaría poder votar y ser miembro de pleno derecho de la Asamblea General de la ONU. Volvemos a, a la pregunta, ¿puede una resolución de la Asamblea General de la ONU adquirir valor jurídico vinculante? Ya han mencionado, y lo dijeron bien, que las resoluciones de la Asamblea General tienen carácter recomendatorio. Efectivamente tienen ese carácter, es decir, la propia Carta de la ONU que le da vida a la Asamblea General eh, le otorga ese carácter recomendatorio. ¿Cuál fue el motivo de que tuviese carácter recomendatorio? Pues no es otra cosa que las grandes potencias, particularmente las vencedoras en la Segunda Guerra Mundial y particularmente Estados Unidos y la Unión Soviética, de que era preferible no darle poder a todos los miembros de de la ONU, naciente ONU, ¿no? Que tuvo 51 estados fundadores, entre ellos México, porque ¿qué implica? ¿Cuál sería la implicación para las potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, de otorgarle
a la Asamblea General, a la cual pertenecen todos los miembros de la ONU, de otorgarle poder de emitir resoluciones vinculantes. ¿Cuál sería, en qué no le convendría a países como Estados Unidos y la Unión Soviética entonces de otorgarles ese poder a todos los miembros de la ONU? A ver, Dana Paola C. estará por ahí. Shawnee. Sí, profesor, aquí estoy. No es evaluación, no es examen, para que hables con toda libertad. No está en la lámina, pero mi pregunta es, la repito, ¿por qué crees que Estados Unidos y la Unión Soviética y bueno, también el Reino Unido, Francia, habrán decidido que cuando se negoció la Carta de la ONU, la Carta de las Naciones Unidas, este texto que fundó la ONU y que le dio vida a la Asamblea General, hayan decidido no darle poder vinculante a las resoluciones de la Asamblea General? ¿En qué no le convendría a estados como Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Rusia? Pues principalmente yo digo que por la distancia en la que ambos se encuentran, eso es un gran impedimento. Basándonos en eso, pues yo digo que son bueno, en su momento fueron grandes potencias, los dos. Ahorita pues sabemos que Estados Unidos está ganando mucho más poder, pero pues lo podemos ver desde el ámbito económico o desde el ámbito social. Desde el ámbito económico sería más costoso tener relación entre ellos, una relación más cercana de la que ahorita pues se pudiera decir que tienen. Y pues socialmente también nunca se ha visto que sean muy unidos, pues las dos son potencias muy grandes. No, nunca se ha visto esa cercanía y tampoco creo que sea conveniente para ellos. Por eso en su momento y actualmente no se ha visto cierta relación a mi punto de parecer más allá. Ok, bueno, sí, han tenido dificultades en sus relaciones, ¿no? Estuvieron compitiendo durante la Guerra Fría, Estados Unidos y, y la Unión Soviética, hoy Rusia. Es correcto ese apunte que haces. Nahum Tenoch, adelante. Y yo creo que el darle el carácter vinculante a las declaraciones de la Asamblea también contravendría la soberanía desde el punto de vista exterior, ¿no? El hecho de que una asamblea de corte internacional pueda darte una obligación o dictarte, por así decirlo, una sentencia, no sé en qué palabras decirlo. En primera, pues contravendría la soberanía y en segunda, en este caso, Estados Unidos, como pongámoslo un ejemplo más cercano, no está teniendo una muy buena relación con la mayoría de los estados del mundo. El hecho de que les haya en eso entonces dado el carácter vinculante podría significar un riesgo para Estados Unidos actualmente porque las decisiones de la Asamblea, pues obviamente no irían acorde a lo que Estados Unidos quisiera y podrían ponerle alguna sanción o no sé, pero precisamente como en ese entonces eran potencias, quiero pensar yo que querían que sus decisiones no fueran cuestionadas. Sí, yo creo que diste en el clavo, sobre todo en la segunda parte de tu comentario. No le convendría a Estados Unidos que, voy a decirlo mal y pronto, ¿no? La plebe, o sea, todos los Estados miembros de la ONU, organizados en la Asamblea General, le impongan obligaciones, ¿no? A potencias como Estados Unidos o Rusia. Es decir, perderían su potencia como tales, o podrían perder su potencia, o se vería amenazada, ¿no? Esa fuerza, eh, como países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, particularmente a los Estados Unidos, aunque al inicio de la creación de la ONU, quien tuvo mm, control o mayor influencia, vamos a decirles, en la Asamblea General, fueron los Estados Unidos, que
fue perdiendo con el tiempo. Eh, Dicho de otra manera, otorgarle poder vinculante a las resoluciones de la Asamblea General es otorgarle poder a los estados que no son potencias, ¿no? O sea, que son la mayoría, somos la mayoría. Sería darnos el poder a países como México, Cuba, Yugoslavia o Serbia, etcétera, ¿no? Y eso podría, pues, implicar una revolución, o sea, otorgarle poder vinculante a las resoluciones de la Asamblea General sería una revolución jurídica mundial. Tal vez la, la situación geopolítica mundial no esté en situación de llegar a esa situación, pero bueno, en términos teóricos, pues es perfectamente posible, implicaría convertir a la Asamblea General en una asamblea, es decir, que emite, vamos a decir, legislación internacional a través de tratados, aunque puede ser, se han adoptado tratados en el marco de la Asamblea General. Muy bien, me agradan sus intervenciones, sus comentarios. Vamos a tratar los elementos objetivos de la costumbre. Se le conoce como los elementos materiales u objetivos. Eh, el término que se usa es en latín, inveterata consuetudo, que es la práctica constante y uniforme. Por ese motivo, el hecho de que México y otros países hayan pausado su comercio de petróleo con Cuba, pues no es una práctica, no adquiere la característica de ser una práctica constante y uniforme. Luego entonces no se puede considerar una costumbre. Sí es una práctica, pero no costumbre en el sentido que no se considera obligatorio. Luego entonces, mañana o pasado mañana pueden recomenzar ese comercio de petróleo con Cuba. ¿Qué requisitos debe reunir esta inveterata consuetudo? Estos elementos objetivos de la costumbre, estos elementos materiales de la costumbre, esta práctica constante y uniforme. Pues primero, la uniformidad, o sea, las conductas concordantes entre los estados. En caso del comercio de petróleo con Cuba, pues sí hay una concordancia, hay una uniformidad, pero es temporal. Yo puedo asumir, yo pienso que será temporal y mañana o pasado mañana los estados van a reanudar su comercio de petróleo con Cuba. Mm, si se convirtiese en una práctica uniforme y los estados admiten esta limitación a su soberanía por temor a Estados Unidos, pues podría adquirir el carácter de una práctica uniforme, pero yo no veo que eso vaya a ocurrir. Otra característica de esta práctica constante y uniforme es la constancia. O sea, debe ser uniforme y constante. ¿Qué es la constancia? Es la repetición a lo largo del tiempo, aunque se acepta que puede haber una costumbre acelerada. Esto lo dice el embajador José Luis Vallarta Marrón en su Manual de Derecho Internacional Público, segunda edición, el año 2020. El ejemplo que él da es cuando eh, se adoptan los principios que rigen los cuerpos celestes. Eh, ya ven que la Unión Soviética, mm, ah, ¿cuál es la palabra? No iba a decir arrojó, ¿no? Pero eyectó, arrojó o envió el Sputnik al espacio exterior. Y luego los Estados Unidos, sea ficción o sea verdad, pues llegaron a la luna y pusieron la bandera. Se dice que es ficción, pero bueno, yo no estoy en condiciones de saber cuál es la verdad. Eh, Se adoptó por parte de la Asamblea General unos principios que rigen la conducta de los estados en el espacio exterior. Y esa resolución de la Asamblea General se le considera por José Luis Vallarta Marrón, lo cual es discutible. No todos los autores, autoras, expertos, expertas admiten esa tesis, esa afirmación de que
se convirtió en una costumbre acelerada o inmediata, ¿no? En el sentido de que, pues, que solo los estados que tienen la tecnología para enviar mm, eh, pues tripulación al espacio exterior, pues son los que pueden generar esa práctica, o entonces eh, que se admita como una costumbre, ¿no? Inmediata o acelerada. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante también. Eh, daremos algunos otros detalles, pero repito, nada más para terminar así, el ejemplo que da Vallarta Marrón de costumbre acelerada es los principios que rigen la conducta de los estados en el espacio exterior, que es una resolución de la Asamblea General de la ONU. Otra característica que debe tener la costumbre como práctica constante y uniforme, eh, estos elementos objetivos o materiales de la costumbre es la generalidad, es decir, es una práctica seguida por una mayoría representativa, incluidos los estados interesados, es decir, una práctica general aceptada como derecho. Aquí dice mayoría representativa, ¿no? Puede ser esa mayoría representativa, pero bueno, si hay una multiplicidad de estados que tienen una conducta, por ejemplo, en derecho del mar, en alta mar, que el alta mar es el mar que no tiene soberanía, cómo se comportan los estados en alta mar, por ejemplo, y que esa práctica sea pues una práctica de la mayoría de los estados. ¿Qué está haciendo la práctica estadounidense? Por ejemplo, si un, eh, ahora que hablé del derecho del mar, una práctica de los Estados Unidos que yo considero ilegal, y no solamente yo, sino hay consenso de que es ilegal, pues el asesinato de personas, ¿no? O sea, la destrucción de lanchas en el mar. Eh, Estados Unidos se justifica en la lucha contra el narcotráfico sin dar pruebas, pues solamente dice que son narcolanchas, no hay prueba que, eh, no hay prueba, ¿no? Que diga, pues sí, es una narcolancha. Mm, una lancha tampoco es que pueda transportar mucha cantidad de droga. ¿Cuál sería el efecto entonces, la eficacia de matar personas bajo la sospecha de que es una narcolancha y que lo haga en alta mar, aunque esté cercano a el mar eh, que pertenezca a algún estado, ¿no? Digo pertenezca en el sentido de, puede ser que sea dentro de la zona económica exclusiva que tiene una extensión de 200 millas náuticas a partir eh, eh, de las líneas de base, las llamadas líneas de la baja mar. Pero bueno, en fin, es una práctica reciente de los Estados Unidos, pues destruir con tecnología militar lanchas en alta mar. Esa práctica es una práctica unilateral por parte de los Estados Unidos y no se puede considerar una práctica que tenga las características de la costumbre, ¿no? Haber una práctica constante y uniforme, uniforme en el sentido que hay una conducta concordante entre los estados, en este caso no hay concordancia porque solo lo hace Estados Unidos, que sea constante, una repetición a lo largo del tiempo, incluso no se puede considerar una costumbre acelerada porque Estados Unidos, aunque sea la primera potencia, no tiene el poder de crear costumbre obligatoria para los estados, como ya vimos en la advertencia sobre el comercio de petróleo con Cuba. Tampoco es una práctica generalizada, eh, porque no es seguida esa práctica de destruir lanchas en alta mar por una mayoría representativa de estados. Es nada más una práctica unilateral por parte de los Estados Unidos, amenazante, ¿no? Del, del derecho del mar, riesgosa, una actitud poco amistosa, amenazante, por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque pareciese que se comporta, y esto no lo digo yo, lo dicen algunos analistas, expertos en política internacional,
se comporta como mm, usando una metáfora, ¿no? Como un animal herido, ¿no? Una bestia herida, es decir, como su poder está en declive, parece mentira lo que digo porque está ejerciendo el poder de forma impune, pero es precisamente porque, según los expertos, es un poder en declive, ¿no? Como una bestia herida. Eh, de aquí en la lámina pueden ver un ejemplo, yo lo considero un ejemplo de una resolución de la Asamblea General que tiene posiblemente las características de una costumbre. No obstante, eh, cómo hacerla cumplir, y ahora vamos a ver algunos detalles, ¿no? Dice, esto está tomado de la página de la ONU. La Asamblea General pide por 33ª vez, o sea, más de 30 años, el fin del embargo a Cuba. Aquí dice embargo porque es el término técnico que usa la resolución de la Asamblea General, que es una resolución que propone Cuba año con año desde 1992 y utiliza el término embargo. En Cuba se le llama bloqueo. ¿Cuál es la diferencia entre embargo y bloqueo? Embargo es un término civil, comercial, y bloqueo es un término militar. O sea que Cuba, cuando le llama eh, bloqueo, está diciendo que es una agresión constante y permanente por parte de Estados Unidos en contra de la soberanía de Cuba. ¿Por qué utilizó el término embargo Cuba en la resolución? Pues para tener la mayor posibilidad de que se apruebe la resolución, porque si se hubiese sugerido usar el término bloqueo, es probable que eh, tuviese menos votos a favor, aunque como ustedes pueden ver aquí hay 165 votos a favor, 7 en contra. No es tal vez la más representativa, años recientes ha cambiado pues con las presiones de Donald Trump y 12 abstenciones. Y repito, desde 1992 se aprueba esta resolución y desde el año 1998 se aprueba por casi unanimidad. Y solamente 2 o 3 estados se oponen a la aprobación de esta resolución. Uno de ellos es Estados Unidos, es una obviedad, aunque en 2016, el último año de la presidencia de Obama, Estados Unidos se abstuvo, lo cual fue un cambio histórico, un cambio de criterio, un cambio en la práctica estadounidense en relación a esta resolución. Y en esta información que ven en la lámina hubo 12 abstenciones, es decir, es casi unanimidad. Desde el 1998 hasta, no sé, unos 2 o 3 años atrás, desde el 98 hasta, que será 2018, cuando salió 2016, 2017, se aprueba por casi unanimidad. Vamos a ver si tiene características de, de costumbre. ¿Tiene uniformidad? Sí. ¿Hay una conducta concordante entre los estados? Sí. ¿Por qué sí? Pues porque se aprueba año con año desde 1992. Es decir, ya son más de 30 años aprobándose por casi unanimidad. Bueno, desde el 98 casi unanimidad. ¿Tiene constancia? ¿Es constante y uniforme? ¿Es uniforme? Sí, es constante. ¿Qué es la constancia? Repetición a lo largo del tiempo. ¿Se ha aprobado a lo largo del tiempo? Sí. ¿Es general? Sí. Entonces, parece tener las características de una costumbre. Vamos a suponer que sí es una costumbre. ¿Qué implica que sea costumbre? Implica que es obligatorio y que los estados eh, que aprueban por casi unanimidad en la Asamblea General esta resolución que pide o exige el fin del embargo a Cuba, que en Cuba le llaman bloqueo, pues los estados la consideran obligatoria. Luego entonces, si surge una advertencia por parte de Estados Unidos para impedir el comercio de petróleo con Cuba, pues sería contrario a esta costumbre. Y si los estados evitan o pausan el comercio de petróleo con Cuba para evitar aranceles, no significa que esa pausa se convierta
signifique que sea una costumbre. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta resolución. Ahora, suponiendo que es costumbre, que es una resolución que adquiere el carácter de obligatoria, eh, porque se emite desde 1990, se aprueba desde 1992 por una gran mayoría, por casi unanimidad desde 1998, eh, porque tiene pocos votos en contra, pocas abstenciones, pues podríamos considerarla vinculante. Aquí el problema es cómo hacerla cumplir, o sea, cómo hacerla cumplir al infractor de esta resolución que posiblemente adquirió el carácter de vinculante, es decir, a los Estados Unidos. Luego entonces, para cerrar este apartado, este comentario, mm, puede haber casos en que una resolución de la Asamblea General, que en principio, según la Carta de la ONU, tiene carácter de recomendación, con el paso del tiempo, si adquiere uniformidad, constancia y generalidad, pues puede argumentarse, conforme a derecho, que adquiere, que supera el carácter recomendatorio y adquiere el carácter, puede ser el carácter de costumbre, que es lo más aceptado entre los tratadistas, las y los tratadistas, de que adquiere el carácter de costumbre, o hay otros expertos, expertas que le consideran autonomía a esta fuente, que son las resoluciones de algunos organismos internacionales, eh, y de acuerdo a la doctrina Castañeda, Jorge Castañeda, hay mm, toda una argumentación en favor de que las organizaciones internacionales sí emiten resoluciones vinculantes. Las más aceptadas son cuando aprueba el presupuesto, cuando admite, en el caso de la Asamblea General, admite un Estado como nuevo miembro de la ONU. Y la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva sobre la ilegalidad o legalidad del uso de armas nucleares, hizo un desarrolló la jurisprudencia o la decisión judicial o la opinión consultiva, es el término correcto sería en su opinión consultiva, eh, admitió que la Asamblea General puede, algunas resoluciones pueden tener el carácter de vinculantes si se aprueban por casi unanimidad, si hay pocos votos en contra, si hay pocas abstenciones, si tiene perdurabilidad en el tiempo, si tiene constancia, si es general, y si no se convierte en costumbre, por lo menos puede convertirse en opinión juris. Y pienso que esta resolución mm, que propone Cuba año con año desde 1992 puede tener esas características. Uno, puede ser que tenga las características de costumbre internacional, es decir, los estados año con año aprueban la resolución, luego entonces admiten como en su práctica están repitiendo la conducta de votar en contra del embargo estadounidense a Cuba, que en Cuba llaman bloqueo, pues puede tener esa característica de costumbre. O dos, puede ser que de manera autónoma ciertas resoluciones de la Asamblea General, no por la vía de la costumbre, sino de forma autónoma, ciertas resoluciones de organismos internacionales, particularmente la Asamblea General, pueden tener el carácter de vinculantes. Y eso también lo dice la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre la ilegalidad del uso de armas nucleares. Espero estar siendo claro. Eh, ya saben que me pueden interrumpir, pueden participar, pueden preguntar. Y con esta pregunta quiero introducir el siguiente tema. ¿Tiene derecho el gobierno de Ecuador a ingresar por la fuerza a embajada, a la embajada de México
en ese país para sustraer a un exfuncionario ecuatoriano que pedía asilo y que Ecuador acusa de delincuente. ¿Cuál es la convicción de los estados sobre la inmunidad de las embajadas? Eh, Diego Iván estará por ahí. Edith, Alejandra, Fernanda, adelante, Sí, bueno, yo me gustaría contestar la primera pregunta y es que adelante. me acuerdo mucho que en ética mi profesor nos hizo ver una película llamada El Ángel de Budapest y hablaba mucho acerca de las embajadas, ¿no? Y cómo estos son como territorios, ¿no? De un país en otro país, ¿no? Y yo digo que no, porque al fin es como una invasión. A lo que yo entendí, es como si entraran como una invasión, ¿no? Al país. Y justamente también me acordé de la noticia que se hubo de que elementos del ICE quiso entrar a una embajada en Ecuador y justamente es como esa área, ¿no? Es como una invasión a un territorio extranjero, porque al ser representantes de ese país, pues es eso. Yo digo que no. Incluso la fuerza puede ser un, un, un símbolo, puede ser de, pues de falta de soberanía, ¿no? Bueno, de que están infringiendo esa parte. Ok, gracias Fernanda por tu participación. Adelante, Sharon. Bueno, igual que mi compañera, pienso que también sería incorrecto, o sea, no tendría derecho el gobierno de Ecuador, porque justamente a mí me enseñaron en los sistemas, bueno, en la materia de sistemas contemporáneos, que las embajadas son como un pequeño territorio por parte del país que representa, o sea, por parte, por ejemplo, la Embajada de México, pues es una parte del país de México. Y México sí tiene la política de, pues, de dar o de ayudar a las personas que pidan, por ejemplo, asilo político, porque pues me imagino que era lo que estaba pidiendo el exfuncionario. Y pues sería una violación también principalmente al derecho mexicano, ¿no? Que es el que brinda el asilo político. Correctísimo, las dos en sus comentarios, participaciones, efectivamente no se puede, no tiene derecho Ecuador a ingresar a la Embajada de México en ese país y secuestrar, porque ese es el término, eh, a un exfuncionario ecuatoriano que pedía asilo, aunque lo considere Ecuador como un delincuente. Mm, México tiene el derecho de definir unilateralmente si lo considera delincuente o perseguido. Ya estaba en la Embajada de México, tiene problemas de salud, eh, en fin. eh, y pues no, no tiene ese derecho y me complace que también lo vean ustedes así en sus participaciones. Y entonces, ¿cuál es la convicción de los estados sobre la inmunidad de las embajadas? Porque lo podemos plantear de otra manera. ¿A qué se arriesga Ecuador agrediendo la Embajada de México en ese país? ¿Qué está admitiendo con esa práctica que realizó Ecuador, con ese acto que México considera ilegal? De hecho, los estados lo consideraron ilegal. Eh, Actualmente la embajada está a resguardo de Brasil en Ecuador. México rompió relaciones con Ecuador, rompimos relaciones y además presentamos un recurso ante la Corte Internacional de Justicia. Desde mi perspectiva, siento que, no sé, no, como que no veo manera que México pierda ese caso. No veo manera en que la Corte diga, ah, pues sí, Ecuador tenía derecho a entrar a la embajada. No, digo, si lo hace me sorprendería para mal, ¿no? O sea, sería una terrible sorpresa, una desagradable sorpresa.
lamentable sorpresa, vergonzosa sorpresa si la Corte no le da la razón a México. Y sí se la da sí se la diese a Ecuador. Mm, entonces, aunque fíjense que en el taller reciente sobre Derecho Internacional, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Universidad Iberoamericana, en el, en la mesa sobre inmunidades diplomáticas, este, hubo un expositor que manifestó sus dudas de que México vaya a ganar. Y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Que ese expositor, digo, él tendrá sus razones, por supuesto es libre, ¿no? De opinar como opinó. Pero a mí me causó sorpresa esa opinión de parte de ese expositor, no recuerdo ahora su nombre, pero sugirió que México perdería, ¿no? Y, en fin, o sea, yo no veo cómo, ¿no? Cómo puede la Corte, si los propios jueces y juezas de la Corte Internacional de Justicia tienen inmunidades y se les equipara a embajadores, embajadoras, no los veo a ellos mismos, o sea, pues sí, o sea, también pueden entrar aquí a la Corte, ¿no? Sus Países Bajos o los Estados Unidos también podrían mm, agredir a la Corte, ¿no? No veo esa situación yo no personal. Espero no equivocarme, ¿no? Pero no veo esa posibilidad. O la veo muy remota, ¿no? Sería una vergonzosa sorpresa que nos dice la Corte Internacional. Y en ese taller, cuando ese expositor expuso sus dudas de que México ganaría, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha, eh, manifestó la confianza de que México ganaría y manifestó que eh, considera que México tiene la razón jurídica, y fue muy enfático en su réplica, digamos, ¿no? En su comentario o matiz que hizo a las dudas de ese expositor sobre, todo muy cordial, por supuesto, pero sí dejó manifiesto, ¿no? Que consideraba que México tenía toda la razón, y yo pienso que tenemos la razón. ¿Cuál es la convicción? Aquí convicción alude a lo que vamos a entrar a analizar a continuación. ¿Cuál es la convicción de los estados? ¿Qué es lo que creen los estados sobre la inmunidad de las embajadas? ¿Consideran que no tienen inmunidad o consideran que sí tienen inmunidad? Eh, bueno, Nahum Tenoch ya participó varias veces. Andrea B. estará por ahí. B es el primera letra de su primer apellido. Lady Mariana. Sí, profesor, aquí estoy. Pues yo No, considero ah, que sí se adelante. debe de respetar la inmunidad porque es pues es obligatorio, ¿no? Porque en sí tiene todo lo de las obligaciones dentro del país, así que no se puede violar esos derechos. Entonces, sí es obligatoria la inmunidad de las embajadas. Sí, considero que sí. Muy bien, sí, efectivamente sí es obligatoria. De hecho, podríamos responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la convicción de los estados sobre la inmunidad de las embajadas? Pues sí que es obligatoria, aunque haya ciertos estados como Ecuador que en su práctica violó esta inmunidad. Queda en pie a mi pregunta: ¿y a qué se arriesga Ecuador agrediendo la embajada de México como lo hizo? O sea, ¿cuál es el riesgo que corre Ecuador agrediendo la embajada mexicana? ¿Cuál es la implicación? Adelante, Mario Antonio. Pues la implicación ya se vio, profesor, romper relaciones con el país, dado a la situación que hizo de violar el tratado que teníamos internacional y meterse a la embajada. Ciertamente el riesgo fue que México, primero, rompimos relaciones con Ecuador, y segundo, presentamos un recurso ante la Corte Internacional de Justicia, y yo pienso que la vamos a ganar.
casi hasta me animaría a apostar, ¿no? Digo, yo no soy apostador, pero pues, no sé, una comida, no sé, al profesor que dijo que México perdería. Pero digo, no lo conozco, ¿no? Estoy personalmente. Eh, es una forma de ilustrar, pues, que pienso que México va a ganar. Ahora, ¿a qué se arriesga además de que México le rompa relaciones con Ecuador y presente un recurso ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Cómo quedan las embajadas de Ecuador en el mundo después de que agredió una embajada en Ecuador? ¿A qué se arriesgan las embajadas ecuatorianas? Eh, digamos, la embajada de Ecuador en México, ¿a qué se arriesgaba si recibía una agresión por parte de Ecuador? ¿Cuál es el riesgo para la embajada ecuatoriana, por lo menos en México y en el resto de los países? No sé si se entiende mi pregunta, ¿no? Parece que no. Pero pues el riesgo es de que, así como Ecuador considera que no tiene inmunidad la embajada mexicana en Ecuador, de la misma manera los estados pueden considerar que las embajadas de Ecuador en los respectivos países no tengan inmunidad. Es un riesgo muy grande. Yo creo que se va a corregir y va a ser un simple accidente de derecha, eh, de esta derecha ecuatoriana, ¿no? Daniel Lobo ha nacido en Miami, por cierto. ¿Alguien quería decir algo? Que escuché, bueno, esa pregunta me sirve para aludir a a los elementos subjetivos, inmateriales, eh, casi hasta podríamos llamarles psicológicos, de la costumbre. Y este elemento subjetivo, inmaterial, psicológico, recibe el nombre de opinio iuris. En latín, opinio iuris sive necessitatis. Es decir, la convicción, la creencia de que esa práctica que realizan los estados es jurídicamente obligatoria. Y la inmunidad diplomática, yo creo que es el ejemplo o de los ejemplos más sonoros, más palpables, más conocidos, más aceptados como la convicción que tienen los estados de que determinada práctica es, tiene la convicción, además de que se le practica, tiene la convicción los estados de que es obligatorio. Por eso cuando escuchen el término opinio iuris, se está aludiendo a la parte subjetiva, inmaterial, psicológica de la costumbre. También en el argot internacional a veces se utiliza como sinónimo, aunque no sea preciso, pero así ocurre en la práctica, a veces, de que se alude a la costumbre con el término de opinio iuris. Es más, hay algunos que consideran que no puede haber opinio iuris, o mejor dicho, no puede haber una práctica aceptada como derecho por separado, ¿no? O sea, cuando hay una práctica de los estados y esa práctica se considera obligatoria, eh, eh, no hay una separación entre la opinio iuris y la práctica, ¿no? O sea, habiendo práctica ya hay opinio iuris. Pero bueno, eso puede dar lugar a confusiones y para evitar esas confusiones nosotros vamos a separar los elementos de la costumbre. Puede haber una práctica, o dicho de otra forma, no toda práctica de los estados tienen la convicción de que es obligatoria. O sea, no todas las prácticas son obligatorias. Bueno, entonces, ¿en qué se distingue esta convicción de obligatoriedad, por ejemplo, del uso? Los actos de cortesía o protocolo, dice la lámina, por ejemplo, los saludos a la bandera cuando viene un jefe o jefa de Estado a México, las ceremonias, ¿no? El ceremonial, no son costumbre porque no existe la convicción
de la obligatoriedad legal. Es decir, cuando viene un jefe o jefa de Estado y hay saludos a la bandera, eso es cortesía, eso es un uso en la práctica de los estados, pero eh, no se considera obligatorio. Es decir, puede venir un jefe o jefa de Estado y no haber esos actos protocolarios. En la misma lámina podemos ver, esto está tomado de la página de las Naciones Unidas, una intervención de México en el debate sobre el tema 77, se abren comillas, informe de la Comisión de Derecho Internacional. ¿Qué es la Comisión de Derecho Internacional? Es una comisión especializada de la ONU enfocada a estudiar temáticas internacionales. Y en el módulo 2, capítulo sexto, de este tema 77, este informe de la Comisión de Derecho Internacional se titula Inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Por ejemplo, un embajador no se le puede llevar a juicio penal. eh, y además las embajadas tienen inmunidad. La inmunidad que violó Ecuador al agredir nuestra embajada en Ecuador. El capítulo noveno, como se señala aquí en la lámina, la elevación del nivel del mar en relación con el derecho internacional. Y yo extraje un fragmento que es relevante para lo que estamos tratando. México ve con buenos ojos la decisión de la Comisión de Derecho Internacional de ampliar su estudio sobre la práctica y opinio iuris. Aquí sí México distingue, ¿no?, entre práctica y opinio iuris, es decir, la convicción que tienen los estados de que una práctica es obligatoria, de diversas regiones del mundo, como es el caso de América Latina, así como de tomar en cuenta la aplicación de principios generales y normas preexistentes de derecho internacional y de recurrir a expertos científicos y técnicos en la materia. ¿Sobre qué? Sobre inmunidad de jurisdicción penal extranjera de los funcionarios del Estado. Y pues México presentó un recurso ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador por la agresión a nuestra embajada, que repito, considero vamos a ganar. Mm, Tenía derecho Sudáfrica a mantener el sistema del apartheid. ¿Qué fue el sistema del apartheid? El sistema de segregación racial, el impedimento de matrimonios entre blancos y, y no blancos, o vamos a llamarle negros. Aquí la palabra negro no está usada en término despectivo, mm, sino, de hecho hay reivindicaciones, ¿no?, de esa palabra en Brasil, por ejemplo. Tenía derecho Sudáfrica a mantener el sistema del apartheid, es decir, el sistema de segregación racial, prohibición de matrimonio, separación de blancos y no blancos en las escuelas, el uso de banquetas, etcétera, al oponerse sistemáticamente a las resoluciones que declararon ilegal dicho sistema. Es decir, creo que por, no sé si 200 años, ¿no? O más o menos, Sudáfrica eh, tuvo este sistema, el sistema del apartheid, que con la llegada del siglo XX y con la constitución de la ONU y con la constitución de la ONU, el proceso de la descolonización que llevó a Argelia a volverse independiente de Francia, Angola a independizarse de Portugal, etcétera, y a Sudáfrica, que tenía el sistema del apartheid, la Asamblea General, es decir, los estados en la ONU, declaraban una y otra vez como ilegal ese sistema, el sistema del apartheid, por ser violatorio a la doctrina de los derechos humanos. Mm, Uno de los principios rectores de los derechos humanos es la igualdad de todas las personas, sin distinción de raza, sexo, religión, etcétera, etnia, sin distinción de etnia, para no llamarle raza, ¿no? Pero bueno, el término raza está usado aquí en términos jurídicos, no en términos de racismo.
o sea, no es discriminatorio en este contexto, sino, pues, en fin, o sea, el principio rector de los derechos humanos es la igualdad de las personas, hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, pues hubo resoluciones, múltiples resoluciones de la Asamblea General declarando ilegal el sistema del apartheid. Sudáfrica se oponía a, o votaba en contra de esas resoluciones aprobadas en el seno de la Asamblea General y se declaraba objetor persistente. Es decir, puede ser que haya una eh, generalidad de estados que consideran ilegal el apartheid, que lo declaren ilegal, que no lo practiquen al interior de sus estados, pero yo, Sudáfrica, no me siento obligado. Eh, es decir, se declaraba como objetor persistente. Tiene derecho, o tuvo derecho, Sudáfrica, porque ya no existe ese sistema, tenía derecho Sudáfrica a declararse como objetor persistente. Axel Uriel estará por ahí. Sí, profe. Daniel, a ver, sí, Axel, Sí. adelante. Mm, Yo creo que no tenían, que Sudáfrica no tenía un derecho a mantener el apartheid, porque pues su oposición, bueno, a pesar de su oposición a las resoluciones, y ya que la prohibición y la discriminación racial, este, constituían como una norma Jus cogens que obligaba a todos los estados, independientemente de su consentimiento. Estupendo, me encanta tu respuesta y es correcta, total y completamente. Estoy de acuerdo contigo y el derecho internacional está de acuerdo contigo. Efectivamente, no tenía derecho Sudáfrica a declararse objetor persistente, porque el objetor persistente debe cumplir con, o más bien no debe ser contraria a normas de jus cogens, en este caso la obligación de no discriminación, es una norma también, no la había mencionado, pues se le puede considerar una norma jus cogens. Eh, Aquí en esta lámina pueden ver, eh, les recomiendo esta película que retrata el problema del apartheid. Una vez terminado el apartheid y se realizaron, eh, pues la primera comisión de la verdad a nivel mundial se realizó en Sudáfrica. Ahí pueden ver a Samuel L. Jackson, protagonista de esta película, y a Juliette Binoche, protagonista de la película. Muy bien, eh, muy bien actuada, muy recomendable, Un país en África. Estupenda película y ahí se relata, pues, el tema de la comisión de la verdad. O sea, qué ocurrió durante esta violación masiva, flagrante a los derechos humanos, particularmente a la igualdad de las personas. Eh, ¿Cuáles son los tipos de costumbre y las objeciones a la costumbre? Existe la costumbre general que obliga a la comunidad internacional. Por ejemplo, el derecho diplomático es tanto convencional como consuetudinario. La inmunidad de las embajadas es tanto una norma convencional, es decir, emanada de convenciones o tratados, como consuetudinaria. La costumbre puede ser local o regional, cuando obliga a un grupo de estados. Por ejemplo, el derecho de asilo en Latinoamérica es distinto al derecho de asilo en otras regiones, por ejemplo, Europa. Y la figura del objetor persistente, por eso la pregunta de la lámina anterior, que Axel Uriel respondió muy bien. Un estado que se opone, o sea, el objetor persistente es un estado que se opone de forma clara, de forma constante a una norma consuetudinaria desde su formación y por lo tanto no queda obligado por ella, salvo que el objetor persistente esté en contradicción a una norma de carácter jus cogens, por ejemplo, el derecho a la no discriminación, a la no distinción por raza, sexo,
religión, etcétera. Y aquí pueden ver tres ejemplos de objetor persistente. En el caso de las pesquerías, eh, la regla objetada, ¿no? O sea, ¿quién era el objetor persistente? Noruega. ¿Qué alegaba? ¿Cuál es la regla objetada? Eh, Noruega no se sentía, o más bien se declaró objetor persistente a una regla consuetudinaria, es decir, una práctica admitida como obligatoria, de las 10 millas náuticas para definir la línea de base de las bahías. Esto es un término técnico, ¿no? Del derecho del mar. ¿Cuál es la razón? Noruega se había opuesto sistemáticamente a cualquier intento de aplicar dicha regla a su costa desde que la norma estaba en proceso de formación. Es decir, pues era un objetor persistente y la Corte Internacional de Justicia le dio la razón. Hubo un caso, este caso fue de el Reino Unido contra Noruega y Noruega ganó el caso. Otro caso es el derecho de asilo y otro caso es el de nuevos estados. Les voy a pedir que le lean esta lámina con detenimiento. Digo, ahí se ven las capturas de pantalla de los casos a los que, de la Corte Internacional de Justicia a los que me refiero. No se puede leer, ¿no? Pero es nada más para ilustrar que son casos de la Corte Internacional. Entonces les pido que lean esta lámina con detenimiento con más calma en otro momento. Ahora nos vamos a preguntar sobre la cosa juzgada. La cosa juzgada es respetada por todos los estados universalmente. Se le puede considerar un principio general del derecho. Daniel A. estará por ahí. Hola, profesor, sí, aquí estoy. En tu opinión, la cosa juzgada, eh, ¿dirías que es respetada por todos los estados? Mm, pues, o sea, en teoría yo diría que sí, pero ya realmente, pues, no sé por qué un estado solo está obligado a respetar la cosa juzgada de un tribunal internacional. Ok, bueno, sí, o sea, pues sí, se le podría considerar. Tu intuición yo creo que es buena. Sí se le puede considerar respetada por los estados universalmente. Cada estado tiene su regulación para definir qué es la cosa juzgada. Y la pregunta es si se le puede considerar un principio general del derecho a la cosa juzgada. Gracias, Daniel. ¿Qué son los principios generales del derecho? Es otra fuente del derecho internacional. Son normas básicas, esenciales, comunes a los sistemas jurídicos internos y al orden internacional. Y la cosa juzgada, sea país musulmán, sea país mayoritariamente cristiano, sea ateo, tienen una aceptación de la cosa juzgada. Algunos ejemplos de principios generales del derecho: la cosa juzgada, res judicata, nadie, otro principio, nadie es juez en su propia causa, y es otro principio general del derecho aceptado. La reparación del daño por actos ilícitos: si un Estado comete un daño, pues está obligado a repararlo. Tal vez sea más fácil decirlo que hacerlo. Por ejemplo, Estados Unidos le causó un daño a Venezuela con la agresión del pasado 3 de enero, pues ese daño estaría obligado a repararlo, pero como es la primera potencia y en cierta forma se comporta como un imperio, pues eh, cómo hacerle cumplir, ¿no?, a los Estados Unidos la reparación de ese daño. Otro principio general del derecho es la buena fe. No obstante que la res judicata, la cosa juzgada, es un principio general del derecho, pues también hay doctrina, como pueden ver aquí en la pantalla. Este es un artículo de Alfonso Chacón Mata. eh, no puse dónde es, pero bueno, es de costarricense, de un artículo publicado en esta revista Prolegómenos, que lo pueden encontrar fácilmente en el buscador, cualquier buscador en internet, y el título del texto se llama La cosa juzgada fraudulenta.
en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Implicaciones para el Estado de Derecho contemporáneo. Es decir, aunque se admite la res judicata como principio general del derecho, también hay jurisprudencia, hay doctrina que habla de la cosa juzgada fraudulenta. ¿Qué pasa cuando se emite eh, una sentencia de forma fraudulenta? Y hay toda una doctrina al respecto. Por ejemplo, en este artículo, ¿no? Dice, vamos a ver de qué se trata, leo el resumen. El presente artículo recoge de forma sistémica algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los juzgamientos que se realizan en los ordenamientos jurídicos internos, en los que no se respetan las garantías del debido proceso reconocido e instaurado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo octavo. La descripción de la teoría denominada cosa juzgada fraudulenta será el objeto de este artículo, el cual busca determinar qué es la cosa juzgada fraudulenta o aparente y sus elementos, ya que es improcedente establecer procesos anómalos a las mínimas garantías propias de defensa y demás variables inherentes al debido proceso, como son la verdad real y objetiva de los hechos a justiciar. Práctica malsana que genera impunidad hacia el sujeto procesado y un marco improcedente que lesiona el debido proceso de las víctimas como emblema de la justicia procesal, se cierran comillas. Esto es el resumen del artículo de Alfonso Chacón Mata, titulado La cosa juzgada fraudulenta en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implicaciones para el Estado de Derecho contemporáneo, publicado en la revista Prolegómenos, Derechos y Valores, entre las páginas 169 y 188 del año 2015, y cuyo texto pueden leer dándole clic al enlace que está en la lámina. ¿Puede haber costumbre local, por ejemplo, entre dos países o solo hay costumbre general? Eh, Perla Rubí, ¿estará por ahí? Sí, profesor. En tu nuestro examen y evaluación, ¿creerías que hay costumbre local? O sea, puede haber costumbre entre dos países. Yo digo que sí. Muy bien, pues sí, efectivamente sí puede haber. Gracias, Perla. Sí puede haber costumbre local. Y aquí tenemos un ejemplo. Esto es un caso de la Corte Internacional de Justicia, derecho de paso sobre territorio indio, Portugal contra la India. La Corte Internacional de Justicia admitió, perdón, que una práctica entre solo dos estados, como la India y Portugal, puede generar una costumbre bilateral obligatoria para ambos, a pesar de no ser una norma universal. Eh, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Profe, no sé si escuché bien, pero dijo la India y Portugal. ¿Eran ejemplos o qué relación hay entre ellos? O sea, ¿por qué lo puso como ejemplo? ¿Hay alguna costumbre entre ellos o solamente lo dijo así? Es una costumbre entre ellos, es decir, la Corte Internacional de Justicia resolvió este caso. Aquí está la imagen en la lámina de el caso, ¿no? O sea, es un caso que resolvió la Corte Internacional de Justicia. Es decir, sí se admitió que hay una costumbre local bilateral entre Portugal y la India. No sé si te respondí. Ah, sí, sí era parte, pero, o sea, quería saber más como qué costumbre es, o sea, qué tienen entre ellos. Em, es un caso sobre el derecho de paso. El derecho de paso es el derecho que tienen los estados para pasar sobre el mar de otro estado, eh, y se le conoce como derecho de paso inocente. Mm, y este, el Reino Unido
porque este es un caso, perdón, Reino Unido, eh, Portugal y la India, este, o más bien Portugal presentó este recurso contra la India, porque la India no reconocía el derecho de paso, con particularidades entre estos dos países, que ya posteriormente, porque este caso es de los años 60, ya se admitió y se reguló en la Convención del Derecho del Mar. Pero básicamente es sobre el derecho de paso inocente, es decir, una embarcación de un estado que tiene una matrícula, por ejemplo, de Portugal, puede entrar a territorio de la India. Inocente significa que no es militar, o sea, el derecho de paso inocente es, puedes pasar inocentemente por territorio que se considera de jurisdicción de la India, ¿no? Y más detalles puedo darte en otro, tal vez en otro momento, pero básicamente es sobre el derecho de paso inocente. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no lo hay, vamos a terminar la grabación y continuaremos la próxima clase.